Agradecemos la participación del maestro Adrián Franco Cebada, y para concluir la primera mesa de este foro, tenemos al maestro Francisco Riquelme Gallardo, del cual también me voy a permitir leer su semblanza. Francisco Riquelme Gallardo es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Iberoamericana, donde concluyó sus estudios en el año 90. Tiene una especialidad en Derecho de Amparo, organizada conjuntamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Universidad Iberoamericana. Cursó el Seminario de Formadores de Juicios Orales impartido por la Secretaría de Gobernación y la Universidad Panamericana. Cuenta con estudios de diplomado en Sistema Penal Acusatorio impartido por la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, Colombia, participante del primer Congreso Latinoamericano del Sistema Acusatorio en Miami, Florida, y curso de litigación organizado por California Western School of Law. Cuenta con maestría en Derecho Procesal Penal del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, institución académica en la que actualmente realiza estudios para adquirir grado de doctor en Derecho. Durante años ha participado enérgicamente en la Barra Mexicana de Abogados, que es el colegio de abogados con el mayor número de agremiados en nuestro país. Ha sido designado coordinador de la Comisión de Derecho Penal, secretario ejecutivo de la Defensa, me imagino que Secretaría de Defensa, y actualmente ocupa el cargo de vocal dentro del Consejo, siendo el integrante con mayor antigüedad dentro del mismo. Recientemente publicó en coautoría la obra Identidad y Razones del Sistema Acusatorio Adversarial, que pretende ilustrar a los operadores y en general a la sociedad de las bondades del nuevo sistema de justicia penal. La revista El Mundo del Abogado lo consideró en su publicación Los 100 Mejores Abogados de México, confirmando su estatus en el sector. En 2018 fue reconocido como uno de los mejores abogados penalistas en México en el ranking editorial EA Top Abogados. Recientemente participó como ponente en el Foro Nacional de la Consulta sobre el Modelo de Procuración de Justicia. En lo académico es profesor titular de la Cátedra de Derecho Procesal Penal en la Universidad Panamericana, profesor de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, y cuenta con certificación para capacitar sobre la implementación del sistema de justicia penal por parte de la Secretaría de Gobernación. Colabora con RENACE en la capacitación de especialistas sobre el sistema penal acusatorio, y del cual aquí el presidente del Consejo General de la Abogacía, José Mario Lagarza, es presidente, si no me equivoco. Sin más, le cedo el uso de la voz a el maestro Francisco Riquelme Gallardo. Señores y señoras, buenas tardes. Señor senador, buenas tardes. Muchos comentarios mis predecesores los han abordado con gran tino, y seré breve y seré específico sobre ciertos temas que fundamentalmente como litigante podemos observar respecto a una norma que está en vías de creación y que por experiencias previas sucedidas en nuestra legislación nos puede dar un resultado en un proyecto de ley que sea más rico, obviamente de una aplicación generalizada que procure un mejor estándar de justicia, donde el ataque a la delincuencia organizada se haga de manera exitosa. Todos creo que coincidimos en esa parte, en ese interés. En tanto esta ley sea exitosa, ese ataque tan importante y tan demandado en nuestro país podrá tener un gran efecto. Efectivamente, como nos lo han señalado, hay una experiencia previa de ya 10 años legislativo respecto a la extinción de dominio. No es la primera ley, tenemos un ejercicio previo por las reformas que sucedieron constitucionales hace 10 años que dieron pauta a la creación de legislaciones en extinción de dominio en varios estados de la República. El primero de ellos fue la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, generando leyes que traían compromisos y traían principios diferentes. Esto dio oportunidad, por un lado generó cierto desorden, pero por otro lado también dio oportunidad a que hubiera un litigio y una experiencia rica de 10 años de resoluciones, de sentencias y de experiencia procesal que nos puede llevar a la mejor construcción de esta nueva ley. En ese ínter es muy importante identificar también que se ha llevado a cabo la modificación 2008 en el sistema penal, 2011 en temas de derechos humanos. Estas dos reformas constitucionales gravitan directamente con esta nueva ley, de tal manera que no se puede dejar de observar esas disposiciones para que en un futuro el litigio ante la Corte, el litigio constitucional que se lleva a cabo respecto a esta ley sea exitoso para las acciones que emprende el Estado mexicano. Esta recopilación integral, la Corte la ha definido como los parámetros de regularidad constitucional, y es precisamente ese equilibrio que técnicamente debe estar sucediendo entre aquellas disposiciones de carácter internacional
la Constitución y nuestra propia legislación, de tal manera que las leyes ahora deben no nada más de cumplir con ciertos parámetros de legalidad o constitucional, sino que ahora de carácter inclusive internacional. Bueno, la Corte ha sido muy clara en recopilar todo este concepto y nos ha impuesto esa obligación. Bueno, eso no escapa de esta ley de extinción de dominio, máxime que es una ley nacional que va a regir para todos los procedimientos en la República Mexicana. En ese sentido, hay un concepto que llama la atención, un primer concepto que llama la atención, y es respecto a la prueba tasada. La ley, este proyecto de ley o en alguna parte de estos proyectos de ley refiere la forma de valorar ciertas pruebas. Y esto de natural a los procesalistas nos llama la atención. La prueba tasada es un concepto natural de los códigos procesales de corte inquisitorial, de tal manera que el legislador prevé la forma de valorar la prueba en específico. Y esto no tiene que ver con una mejor construcción de un debido proceso de ninguna manera. Esto tiene que ver con resolver las problemáticas procesales que el Estado enfrenta y que ante su ineficiencia se procura por la vía legislativa resolverlo. Entonces, no es una respuesta ni democrática ni legal a una problemática de prueba. Los estándares más modernos para el efecto probatorio reconocen a la libertad probatoria como una forma de llevar a cabo el debido proceso. Como referencia de esto que les estoy ahora comentando, por supuesto, tenemos que el 20 constitucional como antecedente histórico fue reformado y en el inciso A es claro cuando dice en su fracción segunda, toda audiencia, estoy refiriéndome al sistema penal, por supuesto, pero que permea como ejemplo procesal. Y dice, toda audiencia se desarrollará en presencia del juez sin que pueda delegar ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. La Constitución es muy clara en reconocer esta modernidad en el nuevo sistema acusatorio adversarial de juicios orales, de cómo el juez debe participar valorando la prueba. Entonces hay un retroceso natural cuando pretendemos que haya una tasación de prueba. A nivel internacional, la tasación de prueba se recoge en los códigos procesales que datan de principios del siglo anterior. Por otro lado, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 402, dice que el Tribunal de Enjuiciamiento apreciará la prueba según su libre convicción, de manera libre y lógica, parodiando a la Constitución, y dice solo serán valorables y sometidos a la crítica racional. Luego entonces el nuevo empoderamiento que tiene la facultad jurisdiccional al resolver sobre ciertas causas, independientemente de que sean penales o no, se reconoce que en el procedimiento la libertad de apreciación de la prueba es conducir debidamente el proceso. Luego entonces nuestra crítica racionalmente identificada hacia no ponerle trabas a la forma de valoración de la prueba, sino que dejar que los jueces perfectamente tengan esa libertad, no sin antes insistir en la obligación que tienen de razonar la prueba, por supuesto. Un segundo apartado que nos ha identificado, creo que en común también a los anteriores expositores, es el concepto de buena fe. En el proyecto, el concepto de buena fe, en alguno de ellos, nos hemos encontrado con disposiciones que hablan de que la persona de buena fe debe estar ausente de toda culpa, en un concepto totalitario, en un concepto absoluto, que puede hacer casi de imposible acreditación por parte de ese ciudadano que se ve indirectamente afectado por estos procedimientos y que su estándar probatorio para poder excepcionarse de la extinción de dominio se vuelva verdaderamente complejo. Y aquí viene un paréntesis que tengo que hacer respecto a todos los demás comentarios. La Corte en el 2015 emitió tesis de jurisprudencia muy importantes, como lo refirió mi doblemente antecesor. En ese sentido, la Corte emitió las jurisprudencias entre la 15 y la 21, donde fue determinando conceptos muy importantes, algunos ya superados y ya respetados por esos proyectos de ley, muy afortunadamente, pero otros no. En ese sentido, en la buena fe, la Corte ya hizo una interpretación no nada más de la ley de extinción de dominio, sino de todo el parámetro de regularidad constitucional al que me he referido, y en esa parte es muy clara en identificar que la buena fe debe de ser debe estar derivada de una interpretación específica que permite establecer la probabilidad fáctica que haga suponer razonablemente
que la persona que actúa de buena fe, que es titular del bien que se le pretende extinguir, no tenía posibilidad de enterarse de un uso ilícito o bien de denunciar su uso indebido. En ese sentido, nuestro llamado es a no utilizar disposiciones absolutas que luego encadenen al juez a tener que negar de natural cualquier solicitud de un tercero que tenga pocas pruebas o pruebas antiguas que por el paso del tiempo no le permitan acreditar fehacientemente esto. Un tercer punto es que observamos en estos proyectos de ley es respecto a la concurrencia de los procedimientos de extinción y de los procedimientos penales. Hay un alejamiento que ya veníamos viendo en los proyectos de ley anterior y en estos nuevos, donde se pretende identificar como dos acciones totalmente independientes. El maestro Franco ya también hizo alguna referencia en el sentido de que tienen alguna coincidencia, tienen alguna relación, y en ese sentido me permito ahondar en ese sentido respecto de que la Corte ya ha identificado en las tesis de jurisprudencia, específicamente en la 21 de 2015 y en la 22 de 2015, la importancia y la íntima relación que tienen estos dos procedimientos. Los proyectos de ley están refiriendo que la absolución del inculpado en la parte penal por ausencia de culpabilidad no implica la improcedencia de la acción de extinción de dominio. Esto es un tratamiento parcial del fenómeno de la concurrencia de los dos procedimientos, porque en realidad hay otras hipótesis más que están no identificadas por la ley y que deberían ser materia de identificación. Las sentencias que dictan los jueces penales de natural vienen a ser confirmando el hecho ilícito, que en tratándose de materia penal serán los elementos del delito, y la parte de la culpabilidad que tiene que ver con la responsabilidad. Entonces, una persona puede salir absuelta por un tema de culpabilidad y sí haber delito, pero no se acredite que él lo realizó. Bueno, eso convive perfectamente con una acción de extinción de dominio. Pero ¿qué sucede cuando el juez, analizando el mismo hecho ilícito en su sentencia, llega a la conclusión de que no hay delito? Eso generaría jurídicamente dos sentencias contradictorias en la disposición procesal como lo prevé ahora la ley. Es decir, pudiera generarse una declaratoria de hecho ilícito y por ende de extinción de dominio, y por otro lado una absolutoria por no acreditación del hecho ilícito. Eso técnicamente y en un debido respeto al debido proceso es inaceptable. Entonces, invoco la tesis 21 y la otra precisamente para identificar cómo es importante que la Corte haya identificado textos donde dice: se concluye que dicha separación no es absoluta sino relativa, refiriéndose a los dos procedimientos. Estoy citando textualmente a la Corte y dice: tal disociación no se aplica en la calificación de los elementos del cuerpo del delito. En cuanto a ese preciso aspecto, existe una vinculación total, de manera que generalmente el juez de extinción de dominio debe sujetarse a la decisión que adopte el especializado en la materia penal cuando éste concluye una resolución. Esto está vinculado no nada más a sentencias, sino también está vinculado a aquellas etapas intermedias del procedimiento penal que pueden dar pauta a tener por acreditado inicialmente o no el hecho ilícito. En ese sentido, la ley es muy, o mejor dicho, a la ley le falta precisión en cuanto a estos alcances, que si los prevemos ahora, evitaremos que a futuro se presenten hipótesis no resueltas y que la Corte, reasumiendo sus tesis de jurisprudencia previas, por los criterios ahí definidos, los aplique en perjuicio de este importante proyecto legislativo. Por último, hay un concepto hermoso que tiene que ver, procesal, que tiene que ver con la carga dinámica de la prueba. La carga dinámica de la prueba no se preveía en los textos legislativos previos, sino la única referencia que teníamos es, primero, en el caso colombiano, el concepto procesal para identificar cómo la persona acusada o demandada era la responsable de acreditar sus excepciones o sus extremos de respuesta a la demanda. En ese sentido, la primera ley de extinción de dominio local que sucedió hace 10 años fue la ley de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, que ya preveía
si bien no definida como reversión de la carga de la prueba a través del concepto de la carga dinámica, sino nada más como mera reversión de la carga de la prueba. Esto sufrió embate de discusión constitucional y esa depuración de la carga dinámica de la prueba hoy nos lleva a un estándar de interpretación ya definido bajo los parámetros de regularidad constitucional. La Corte, como bien lo han dicho los maestros previos, han ido, tanto en el caso colombiano como en el caso mexicano, han ido afinando estos conceptos tan importantes y procesalmente tan novedosos que no nada más aplican al tema de extinción de dominio, sino que aplican a otras figuras que nos importan mucho ahora por el tema de combate a la corrupción y que tienen que ver con enriquecimiento ilícito, por ejemplo, donde también ya empezamos a identificar una carga dinámica de la prueba. En ese sentido, la vieja presunción de inocencia desde un punto de vista absoluto pierde ese concepto tan absoluto que teníamos en el pasado. Entonces, tenemos que la Corte, en la jurisprudencia de 18 de 2015, hace referencia a este concepto de la carga dinámica de la prueba y matiza su alcance probatorio para que no se identifique un alcance absoluto. Y lo que dice es, la norma no debe interpretarse en el sentido de que la carga probatoria corresponde en su totalidad al afectado de buena fe, pues ello no lleva a un equilibrio entre la acción de extinción de dominio y las garantías constitucionales. Entonces, esta interpretación de que no debe interpretarse de una forma total, quiere decir que la Fiscalía, la accionante, también tiene una carga de la prueba, que si bien es cierto hay una reversión natural para demostrar por parte del demandado, eso no implica la liberación a cargo de quien ejerce la acción. Bueno, en la redacción de la norma pareciera que hace falta reconocer ese equilibrio que la Corte ha dicho en la tesis referida. Hay otra tesis también en el mismo sentido, que es la siguiente, la 19, que dice, lo anterior implica una carga de la prueba dinámica que no queda en forma absoluta en una sola de las partes y que se compone de hechos concretos, susceptibles de acreditarse o desvirtuarse. Una interpretación contraria, además de conculcar el orden constitucional y validar la actuación arbitraria por parte de la autoridad, llevaría a un tema de inconstitucionalidad. ¿Qué quiere decir aquí con este texto? Que la Corte no se ha limitado a estudiar la vieja ley de extinción de dominio o alguna de ellas, sino los conceptos procesales que ahora nos deben dar pauta a la disposición normativa de una manera ordenada, de tal manera que no repita la Corte los mismos criterios en litigios dentro de 10 años y nos tengamos que volver a ver para discutir este proyecto, sino que de una buena vez venga la discusión al respecto. En ese sentido, yo festejo, por supuesto, que participemos de ello. Me siento halagado de estar presente en este lugar para identificar la necesidad legislativa de afinar el modelo de extinción de dominio, siguiendo la convencionalidad de las Naciones Unidas y del Protocolo de Palermo, de tal manera que se ataque internacional y nacionalmente a la delincuencia organizada. Sin embargo, la ley puede ser objeto de modificaciones que la lleven a ser de litigio exitoso y que por ende las cifras que nos han dado tiendan a la alza y no a la baja, como pareciera que se han estancado estos últimos 10 años. Muchas gracias. Muchas gracias, le agradecemos al maestro Francisco Riquelme Gallardo su participación. Con esta participación concluimos la primera mesa de este foro. Agradecemos las participaciones de todos nuestros ponentes y les recordamos a quienes nos están viendo el canal del Congreso y a los asistentes a este foro que toda la sesión va a contar con versión estenográfica para consulta pública y abierta de cualquier interesado.